Para Play Radio, y es un día muy bonito. ¿Por qué? Porque en este Somos Más Plus se acerca a nuestros estudios uno de los jugadores más destacados del vóley a nivel local, sin duda, con el Leleman Conqueror Valencia. Para mí, sin duda alguna, es el jugador más importante que tiene el equipo de Fabián Muraco. Y a nivel nacional, es uno de los jugadores en los que marca la diferencia, sin duda alguna. Es el hermano de Sento, ahora de momento es el hermano de Sento. Dentro de nada ya será Sento, el hermano de Javi. Pero Javi es un grande del vóley. Además, el otro día, después de conseguir la final Generalitat en la Nucía, en la entrevista que le hacía, me venía a reconocer que lo que más le agradaba era la posibilidad que había generado Leleman de que la gente que disfruta de este deporte no tengan que vivir en otros lugares, no tengan que vivir en otras ciudades y en otros puntos de España para poder practicar el deporte que les gusta, ni más si forman parte de la élite, como es el caso de Javi Monfort. Javi, bienvenido a tu casa y una alegría muy grande que te hayas venido al estudio, ¿eh? Hola, muchas gracias y nada, la alegría es mía de poder pasarme por aquí y hablar un rato con vosotros. Eres un tipo absolutamente sencillo, te estaba comentando, ¿no? Que yo como vengo del mundo del fútbol tantos años, claro, y en el fútbol hay tantas barreras y hay tantas dificultades. El otro día, cuando después del partido de la Nucía te dije, te vienes, y yo quería que era por teléfono y tú estabas dando por hecho que venías aquí a la radio. Otra manera de ser y de vivir el deporte, ¿no? Sí, a ver, supongo que los de fútbol viven en otro nivel, en una burbuja y tal, pero bueno, nosotros somos gente normal y ya ves tú, lo que nos cuesta pasarme viviendo aquí en Valencia, además, me paso en un momento y vamos, bueno. Para mí un orgullo también que me llaméis. Oye, qué detalle, qué detalle. ¿Cómo te va la vida? ¿Contento? El año pasado yo me enfadé mucho contigo cuando te veíamos ahí en Melilla y nos hacías puntos. Yo digo, eso será precis. Y claro que era preciso, claro, tú defendías los colores de los tuyos, pero tu hermano ha hecho mucho, Quien más ha hecho, sin duda, Clemente y Leleman, porque Manolo Clemente y Leleman lo están haciendo todo por el vóley en Valencia. Pero tu hermano ha peleado y mucho para que te vinieras para acá. Sí, al final eso, mi hermano también supongo que habrá ahí ayudado, pero bueno, al final también el entrenador se ve que también quería que viniera. Hombre, y un jugador de tu nivel lo queremos todos, claro, lo queremos todos. Y luego Manolo, pues bueno, ha hecho el esfuerzo que hacía falta para poder venirme y la verdad es que estoy súper contento de poder estar en mi casa. Para mí es una experiencia nueva porque es la primera vez que voy a poder jugar ahí en mi casa, de estar con mi familia, estar con mi novia, en fin. Poder estar en mi casa y disfrutando de lo que más me gusta, que es esto, así que creo que el ambiente va a ser espectacular y la verdad es que para mí estoy viviendo ahora mismo un sueño de poder dedicarme a lo que me gusta y estar con los míos. Eso no te lo puedes ni creer a lo mejor, ¿no? No. ¿Qué tal la experiencia en Melilla? ¿Cómo es Melilla? ¿Cómo se vive en Melilla? Bueno, es complicado porque, claro, en Melilla las conexiones que tiene son muy malas y solamente... Voláis a Málaga, ¿no? Hay un vuelo a Málaga, sí, creo. Solamente hay a Málaga, hay a Madrid y ya está. De vez en cuando un día a la semana creo que a Almería, pero con un día y medio libre que tienes a la semana y demás es imposible viajar y ahora con el COVID además hay un montón de retrasos, cancelaciones de vuelos, entonces el aeropuerto además de Melilla es muy pequeño y cada 2x3 cancelan vuelos y demás. Y entonces al final no puedes en todo el año, te vas 8 meses y son 8 meses que estás fuera de tu casa y no puedes volver. Es como si estuvieras casi en el extranjero porque no puedes volver a casa. Oh, eso sí que lo habrás notado. Y mucho. ¿Tu pasión por el vóley en el cole? Sí, en el cole. De hecho, yo empecé a jugar de la mano de Fernando Mirasol, que es el que ahora es segundo aquí en Leleman. Recuérdame el cole, que lo estoy intentando y no... El Colegio Público Cervantes. Eso es, el Cervantes. Yo que soy escolapio, soy Mícer Mascó, que siempre se lo digo. Siempre que hablo con los vuestros, le digo, yo soy de Mícer Mascó, que es otra de las cunas del vóley en Valencia, pero el Cervantes sin duda que lo es. Sí, claro. la suerte de que estudié en el Cervantes y dio pues la casualidad que estaba Fernando Mirasol allí, sí. Y fue el que inculcó el voleibol allí y salimos una generación muy grande de jugadores de allí gracias a Fernando Mirasol, sí. ¿Qué es lo que más te gusta del vóley? Bueno, pues no lo sé, la verdad es que a día de hoy lo que más me gusta sin duda es poder dedicarme a ello, o sea, poder dedicarme a un deporte. Al final yo cuando empecé me gustaba más el fútbol que el vóley y al final le cogí más el gustillo al vóley y al final poder dedicarme a un deporte que me gusta y bueno, pues que mi actividad laboral sea esa y demás, pues al final, aunque no vivamos como los del fútbol ni el baloncesto ni esto, pero bueno, por lo menos haces lo que te gusta y bueno, y lo que te decía antes, ya la guinda ahora es poder estar en mi casa y dedicarme por ejemplo, a esto. de tu nivel, con el contrato que hayas firmado ahora con Leleman, con Conqueror, queda para el día a día, para vivir. Sí. Bueno, para dedicarte profesionalmente al vóley. Da para poder dedicarte a eso, no tienes que trabajar, pero bueno, para un sueldo normal, para vivir al día, ahorrar un poquito y demás, o sea, bien. Depende también del equipo, depende del jugador, no todos los jugadores de primera división de vóley viven de ello, pero bueno. Incluso uno de los retos de Manolo era que toda la plantilla que formáis
cobrarais. Exactamente. Porque hay chavales o gente de la más de la casa y eso que no cobraban nada. Y la intención de Manolo es que este año, sí. aunque fuera testimonial, como aquel que dice, la gasolina de ir a entrenar y los gastos mínimos estuvieran cubiertos por el propio club. Sí, Otra cosa es un jugador de tu nivel que si no te lo pagan aquí, te lo van a pagar en otro sitio. Entonces, claro, hay que hacer una apuesta por un jugador como tú para que puedas estar aquí, claro. Claro, hay jugadores que son profesionales, que son los que a lo mejor hay más apuesta por ellos, Claro, que son los que más rinden y se dedican exclusivamente a ello, y luego hay otros jugadores que no son profesionales, que trabajan o estudian y demás, y luego aparte vienen y también tienen una remuneración acorde a lo mejor por nosotros, por ejemplo, vamos mañana y tarde, ellos solo vienen por la tarde, y compaginan las dos cosas, y bueno, pero al final conjuntamos un buen equipo entre todos y al final el engranaje yo creo que va a funcionar. ¿Cuántos hermanos sois los Monfort? ¿Sois Sento y tú o hay más hermanos? Solamente somos dos. Yo creo que mis padres con nosotros ya tienen bastante. Pero yo creo que sois totalmente diferente. A mí me pareces tú mucho más extrovertido, con una sonrisa más eso, y tu hermano es el seriote, el que tiene cara de medio, porque tiene cara malo, tiene cara malo. Sí. Tiene cara de pillo, sí. Desde pequeño era bastante más travieso que yo. Pero no, él es muy extrovertido, también, o sea que no, los dos, la verdad es que los dos somos extrovertidos, incluso yo diría que él más y todo, o sea que... Oye, tenemos un proyecto chulo. Da la sensación, tú me lo vas a decir mejor, porque yo pues soy un recién llegado a esto y estoy haciendo un esfuerzo por empaparme de vuestro deporte, que me resulta muy apasionante, tengo que reconocerlo, vuestro deporte, desgraciadamente para mucha gente es que no vamos a verlo nunca a una pista, pero cuando vas a ver jugar a vóley y vóley como el vuestro, eso engancha, porque además tenéis muchos rituales dentro del propio vóley, el tema de las palmas, el tema de la celebración de cada uno de los puntos, el tema de también del abrazo cuando no lo conseguís, o sea que es un deporte que engancha porque es un equipo. Sí, es un deporte que a la gente que va a verlo le gusta por todo el ambiente que se crea, que tú has dicho y demás. Sí. Creo que el mismo deporte, verlo jugar, creo que es bastante bonito. Lo que pasa que es verdad que en los medios de comunicación no se le da demasiado bombo, pero yo animo a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo de aquí de Valencia y tal, que ya que hay un equipo, hombre, claro, y un equipo en la élite. Un equipo en la élite. 35 años después, que se acerque si puede, porque jugamos los sábados aquí en la Universidad Politécnica por la tarde. Debutamos este sábado a las 7 de la tarde. Este sábado debutamos además ante un rival directo, Teruel, que es uno de los mejores clubes que hay de España, y es históricamente de los que más títulos tiene. Después de Unicaja y Soria creo que es el que más títulos tiene, y creo que va a ser un partido muy bonito porque este año nos hemos reforzado y creo que podemos jugarle de tú a tú, y bueno, aparte de que necesitamos que venga la gente a apoyarnos, yo creo que la gente va a disfrutar y al final pues no les cuesta nada acercarse ahí a la Universidad Politécnica, y creo que se van a llevar una grata sorpresa. Os lo está diciendo Javi Monfort, Javi Monfort, que no es cualquier cosa, ya digo, porque te comentaba y te preguntaba, dentro de mi desconocimiento, pero me gusta aprender cada día, si has llegado a ser internacional por España, y me decías que en vóley pista sí en una ocasión, pero que te tira más el vóley playa, y en el vóley playa sí que tienes convocatorias habitualmente, y que incluso conoces a Pablo Herrera, que fueron olímpicos y con medalla, ¿no? Es ahí de Castellón, creo, él, ¿no? Sí, yo conozco porque, bueno, estuve entrenando con él cuando hubo 2 años que me dejé el volipista y me dediqué exclusivamente al voliplaya, estuve jugando el circuito mundial y demás, y entonces yo entrenaba con su compañero, con Adrián Gavira, cuando él se lesionó. De hecho fui a un par de torneos con su compañero. Ah, sí. Sí, y... O sea, que estamos hablando de nivel de que juegas con olímpicos, ¿eh? Sí, y bueno, muy bien, la verdad es que jugué con su compañero Gavira, genial. Luego también, bueno, ahora vengo de jugar la final del Campeonato de España de voliplaya y hemos jugado la final contra ellos. Ah, sí. Sí, y o sea que sí, los conozco mucho de jugar, sobre todo contra ellos, y alguna vez de entrenar con ellos y demás. O sea que sí, tengo buena relación con ellos. Hay mucha diferencia. ¿Es cinta o finta lo que hacéis? ¿Es con F o con C? Con F. Finta sí. Se llama. Te encanta esa acción. El otro día en la Nucía, cada vez que podía, ¡pum! Sí, la verdad es que los recursos de voliplaya me van muy bien. Yo creo que al final yo tengo la suerte de que, bueno, me puedo dedicar profesionalmente a las dos cosas, y eso tiene una parte mala, que es que no tengo vacaciones y no paro nunca. Sí, porque en verano vas loco, claro. Sí, voy loco, no paro. En cuanto acabo, tengo que competir con gente que solamente se dedica a voliplaya, entonces acaba la temporada de pista y me tengo que poner a voliplaya sin parar, no tengo tiempo. Porque eso, perdóname, es deporte, pero es show. Hay una componente de show, de espectáculo, de playa, de ambiente. A mí me encanta, la verdad es que me encanta el voliplaya, y siempre, los años que me llaman para ir a la selección de pista, como este año, me da mucha rabia no ir, porque me apetecería ir, pero es que no puedo dejar de ir al voliplaya. Para mí me gusta muchísimo, y esa oportunidad no la puedo dejar pasar. Entonces, ¿cuál es el torneo más importante que se disputa cerca de Valencia?
Bueno, cerca de Valencia no, pero el más importante de todos es la final del Campeonato de España. Se hacen varias pruebas y luego se juega una final que van los mejores por puntos del ranking nacional a jugar a ver quién es campeón de España, y eso se juega en Fuengirola. En Fuengirola. Y es siempre el primer fin de semana de septiembre, y ahí se dirime quién es el campeón de España. Ahí sí que te voy a preguntar un pedazo de tontería, pero hoy en día esas cosas es como el tenis, que se juega de repente en una plaza de toros o en un polideportivo. ¿Jugáis a vóley playa en el interior? Quiero decir, ¿no hace falta que sea playa o es playa siempre? No hace falta. Genera la pista, sí, ¿no? De hecho, muchas veces es en sitios donde no hay playa, cuando son pruebas de circuito mundial y claro, demás. por eso las digo, hacen en sitios que no hay playa y ponen ahí, llevan camiones de arena y montan ahí. Claro, se genera. Sí. Como el tenis ocurre que va a una plaza de toros, como otros deportes. Bueno, ahora, por ejemplo, la Davis que se ha jugado en la Alquería del básquet. Bueno, pues que ha sido un auténtico placer, que te lo agradecemos mucho. Oye, ¿cómo es el técnico? Yo creo que también se nota ese punto de profesionalidad. Bueno, un tipo que viene de los Juegos Olímpicos, de conseguir un tercer puesto con Argentina y de formar parte de la élite del cuerpo técnico de uno de los equipos más potentes del mundo. Yo le veo tintes del fútbol, dirás, pero ¿por qué siempre la comparativa con el fútbol? Pero le veo tintes del fútbol, es un gran entrenador, ¿no? Sí, un tipo muy serio. Sí, la verdad es que se trabaja muy bien. Porque el otro día en el tercer set bajasteis un poquito en algún momento y se le veía una cara de decir, ahora cuando los coja... Sí, nos exige mucho porque al final quiere cumplir los objetivos que nos hemos marcado y bueno, realmente todos queremos cumplirlo, pero es verdad que necesitamos ahí un entrenador que en los momentos que alguno baja y tal, pues que nos siga exigiendo. Y bueno, nos hemos puesto unos objetivos ambiciosos este año, y de un club que realmente es el segundo año en la primera división. Ya no nos conformamos con mantenernos, queremos entrar en playoff, en Copa del Rey y demás. Eso sería muy bueno para el club y claro, al final tiene que exigirnos, y los entrenamientos yo creo que están siendo muy buenos, muy exigentes. Acabamos estas semanas de preparación a la competición, estábamos acabando muy cansados, pero yo creo que todos contentos porque vemos que estamos trabajando duro y al final esto se va a venir recompensado ahora cuando empiece la liga. De hecho, esta semana ya aflojamos un poco la carga y ahora nos estamos sintiendo mejor. Y todos vamos con muy buenas sensaciones al final porque estamos yendo de menos a más en todos los torneos, partidos amistosos y oficiales que han habido ahora de preparación. Y creo que vamos a llegar al partido de Teruel bien preparados y con ganas de empezar ya la batalla para meternos en los objetivos. Ojo que es este sábado a las 7 de la tarde, el pabellón de la Politécnica debuta el Leleman Conquerior Valencia en partido de liga, ya lo está diciendo Javi Monfort, ni más ni menos que Javi Monfort. Ese partido, el primero de la Superliga, donde este año el objetivo cambia por completo y aspiramos a estar en Europa. Lo que vais bien es de presidente, carácter, raza, personalidad, compromiso e implicación, porque eso es lo más importante, ya lo veis, no os deja ni a sol ni a sombra, siempre pendientes de vosotros para todo, para lo bueno, y si tiene que reñir también está. Sí, la verdad es que llama la atención porque no estamos acostumbrados en todos los clubes a ver presidentes que hayan presidentes que se impliquen de esta manera. Yo, de hecho, he de decirte que he estado incluso en algún club en el que el presidente casi ni lo he conocido y ha venido ahí ni no, siquiera... Si además me han dicho, tú que estabas fuera, aunque tenías aquí a tu hermano, que hay una corriente dentro del vóley español de decir, y en Leleman, hoy en Valencia te tratan hoy en día muy bien, sí, yo creo y hay una familia muy implicada y mola, Eso hace mucho también y bueno, yo creo que eso, Manolo al final Manolo... encarna Belén, los tenéis ahí. Encarna y Belén también, o sea... Al final la familia Clemente se está volcando con nosotros en todas las facetas porque aparte de que nos apoyan económicamente y demás, el apoyo humano y personal que tienen, yo creo que es lo que más se valora aquí. La gente está muy contenta por eso, porque están en todos los detalles para el día a día, para que el jugador se sienta persona, no jugador, porque hay veces que en los clubes te tratan un poco más como mercancía, ¿no? Como te usan y demás, como un jugador y no te tratan como una persona, y aquí es verdad que hay un ambiente mucho más familiar y mucho más cercano que yo creo que al final repercute positivamente en el rendimiento de los jugadores individualmente y por consiguiente como equipo, claro. Pero además es que sé de casos, es que no encontramos piso, a los 10 minutos piso, es que no tengo coche, a los 10 minutos coche, es que lo tenía Javi Mengoz, me duele la espalda, ves al médico este que te mando yo, pero no sé qué. Efectivamente. O sea, es un compromiso de 24 horas y sus 60 minutos. Eso inconscientemente al final te hace entrenar más y dar más porque dices, ostras, es que me siento mal porque, joder, es que me están dando todo lo que necesito, tal, ¿cómo no voy yo a responder, no? Y es verdad que al final yo creo que eso es algo muy bueno porque
aunque no lo hagan por ello, ya el jugador está a gusto y quiere dar más porque quiere devolver un poco lo que están haciendo por ti y te sientes un poco como en deuda. Y dices, ahora me toca a mí hacer mi parte, ¿no? Que es al final pues entrenar y jugar y dar el 100%, porque nos están dando todas las condiciones para ello. Somos vóley, somos el deporte de moda, nos lo vamos a creer, vamos a llenar la Politécnica, vamos a apoyaros, vamos a hacer una gran temporada, Javi. Sí, estoy seguro de que sí. Y yo creo que es una gran oportunidad para que la gente de aquí de Valencia viva esto con nosotros, que sean partícipes, y por eso, reitero, vuelvo a invitar a toda la gente que nos está escuchando que venga al pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia, ahí en la avenida Staronchers, para que venga a animarnos y para que disfrute de esto con nosotros y lo viva con nosotros, porque de verdad que el que venga a vernos un día va a querer venir a vernos más, porque va a ver el espectáculo que hay y que vamos, que es que está a la mano de cualquiera. Un auténtico lujo para nosotros, ya lo digo, y un detallazo por su parte. Javi Monfort, ya lo habéis oído, su carrera, sí, hemos repasado rápidamente, pero con los jugadores que ha llegado a jugar, con olímpicos españoles, con medallistas españoles, y que es un tipo reconocido dentro del mundo del vóley, del circuito internacional del vóley playa, y también ahora afortunadamente como jugador del Leleman Conquerior Valencia. Él hace el llamamiento y nosotros también estaremos en directo. Seguimos, esto es Somos Más Plus en Play Radio.